El prólogo de Ori, 1 de julio. Número 1. Santos mártires Cosme y Damián. Ambos fueron médicos que ejercieron su profesión de forma gratuita y además eran milagrosos. Estos dos santos eran hermanos de sangre, nacieron en Roma. De niños fueron bautizados y educados en el espíritu cristiano. Ellos tenían abundante gracia de Dios para curar a la gente y a los animales de toda enfermedad y dolencia mediante la imposición de sus manos. No pedían ninguna recompensa por su labor, solo pedían al enfermo que creyera en Jesucristo el Señor. Heredaron una gran propiedad, pero ellos la distribuyeron de forma misericordiosa entre los pobres y los necesitados. En ese período reinaba en Roma el emperador Carino. Los perseguidores del cristianismo llevaron ante él a estos santos hermanos, atados con cadenas. Después de una larga interrogación, el emperador les ordenó negar a Cristo y ofrecer sacrificios a los ídolos. Pero Cosme y Damián no solamente no obedecieron al emperador, sino que le aconsejaron que se apartara de los ídolos y aceptara al único y verdadero Dios. Abro comillas. Nuestro Dios no es creado, sino que Él es el creador de todo, mientras que tus dioses son imaginaciones de la gente y obras de las manos de los artistas. Si no tuvieras artistas para ser tus dioses, no tendrías a nadie a quien adorar. Cierro comillas. Después de obrar un milagro sobre el propio emperador, porque lo curaron milagrosamente de una grave enfermedad, el emperador proclamó su fe en Cristo y liberó a los santos hermanos en paz. Cosme y Damián continuaron glorificando a Dios y sanando a los enfermos, y ellos mismos fueron glorificados por la gente de todos lados. Cierto médico que en algún momento fue su maestro sintió envidia de su fama, y con el pretexto de recoger hierbas curativas, los condujo a la montaña y allí los apedrearon hasta la muerte. Ellos padecieron honorablemente por la fe de Cristo en el año 284. Su memoria permanece eterna en la Iglesia aquí en la tierra y sus almas se trasladaron al reino de Dios para vivir eternamente en gloria y alegría. Número 2. Pedro el venerable patricio. Este santo fue un noble de Constantinopla y duque durante el reinado del emperador Nicéforo. En una guerra contra los búlgaros, el emperador Nicéforo fue asesinado, y Pedro junto con 50 duques y condes griegos fueron capturados y arrojados al calabozo. Fue liberado milagrosamente por San Juan el teólogo. Entonces él se despojó de toda la gloria terrenal, dejó a su esposa e hijo y se alejó al monte Olimpo, donde como monje y discípulo de San Joaquín el Grande vivió una vida ascética durante 34 años. Después de la muerte de su esposa e hijo, se estableció en Constantinopla, donde pasó 8 años más en ayuno y oración. Entró en la paz del Señor en el año 865, a los 77 años de vida. Número 3. Santo mártir Potito. Era un niño de 13 años, nació en Cerdeña, soportó muchas penas a causa de Jesucristo, tanto de parte de su padre como de los perseguidores del cristianismo. Potito fue decapitado en tiempos del emperador Antonio, años 138 a 161, pero antes de eso curó y bautizó a Agnia, la hija del emperador. Reflexión. La conexión entre nuestro mundo y el mundo de los muertos. Los cristianos la expresan con oración y misericordia para con los muertos. La iglesia en este y aquel mundo es una, un cuerpo, un ser, como la raíz del árbol debajo de la tierra constituye un organismo con el tronco y las ramas encima de la tierra. De ahí que está claro cómo nosotros, siendo parte de la iglesia en la tierra, podemos recibir la ayuda de los santos y los justos de la iglesia celestial, y cómo los pecadores ya muertos en aquel mundo pueden recibir la ayuda de nosotros en la tierra. San Atanasio dice, como ocurre con el vino dentro de un barril, que cuando florece el viñedo en el campo, el vino florece junto con él, lo mismo sucede con las almas de los pecadores. Reciben algún alivio del sacrificio sin sangre, ofrecido para ellos y de la caridad realizada por su descanso. Cierro comillas. San Efrén el Sirio cita ese mismo ejemplo con el vino y la viña y concluye, abro comillas, cuando existe tal sensibilidad mutua incluso entre plantas,
¿No se sienten acaso la oración y el sacrificio aún más por los difuntos? Cierro comillas. Contemplación. Contemplar el milagroso cambio del agua en vino, en Juan capítulo 2. Cómo el Señor en Caná, en la boda, convirtió el agua al vino. Número 2. Cómo mi alma también, si se casa con el Señor vivo, transforma su acuosidad terrenal en bebida divina. Homilía sobre cómo tenemos que alegrarnos en Cristo. Abro comillas. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por cierto tiempo. Cierro comillas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Así habla el santo apóstol Pedro, cuya vida transcurrió bajo muchas tentaciones y dolencias frecuentes. Así habla el hombre que dejó su casa y sus hijos y partió tras de Cristo, que por Cristo sufrió muchas penas, de hambre, de sed, de hebreos, de romanos, de falsos profetas, de crueles paganos, y que al final fue crucificado en la cruz, todo por Jesucristo el Señor. Él que en esta vida fue despiadadamente azotado con grandes tristezas y grandes tentaciones, nos aconseja que nos alegremos en Cristo, para que esta alegría pueda tragarse todas nuestras pequeñas penas y tentaciones. Pero, ¿por qué, hermanos, debemos regocijarnos en Jesucristo? Porque Él nos reveló y nos mostró la realidad de las más grandes y hermosas esperanzas y sueños del género humano. Nos reveló al Dios único, vivo, todopoderoso, omnisapiente y todo misericordioso, y nos dio el privilegio de llamarnos sus hijos. Nos reveló y mostró la vida inmortal y eterna, la vida incomparablemente mejor que esta vida en la tierra. Nos reveló el reino espiritual, el reino de los ángeles y los justos, el reino de toda la bondad, de la luz de verdad y justicia. Nos reveló y mostró la meta de nuestra existencia aquí en la tierra y el propósito de todos nuestros esfuerzos y sufrimientos en esta vida temporal. Nos reveló el océano de la alegría celestial, antes de que todas nuestras tristezas y pruebas sean como gotas de agua sucia que no pueden ensuciar ese océano. Oh hermanos, qué alegría nos espera. Oh hermanos, cuán pequeño precio pide de nosotros el Señor, que compramos esta alegría, en la que los ángeles se bañan y en la que los justos nadan. Solo tenemos que cumplir algunos de sus cortos mandamientos. Ese es el precio total. Oh Señor Jesús, fuente milagrosa de nuestro gozo, nuestra jactancia y nuestro placer, nuestra gloria y nuestro agradecimiento, coloca tu dedo sobre nuestra boca y no permitas que una gota de dolorosa tristeza y tentaciones nos envenenen. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.